Bueno, esto se estrenó, le decíamos, ayer, este fin de semana, ayer domingo particularmente. Y hoy por la tarde, la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán presentó las demandas de amparos en contra del proceso de extradición iniciado contra su cliente. Le agradecemos mucho que nos reciba esta noche al abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Muy bien, Azucena, muy buenas noches, un placer saludarle. Gracias por recibirnos. Pues se han presentado ya estas demandas de amparo contra la extradición de su cliente. ¿Bajo qué argumentos, abogado? Bueno, se presentaron dos demandas de amparo, le tocaron al juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. En la de California, el argumento toral o el más importante es la prescripción de la acción penal. Relaciones Exteriores nos aplicó para el cómputo de la prescripción dos preceptos legales que han sido derogados. Eso es lo que estamos cuestionando, que estando derogados esos preceptos, a la fecha ha prescrito la acción penal, porque lo que tiene que computarse es un término medio aritmético de 17 años, 6 meses. Y el otro aspecto es también que la petición de expedición no fue presentada correctamente, porque se debe hacer mediante una nota diplomática firmada por el embajador o por el encargado de negocios ad interim, o sea, un interino, y quien presentó la petición formal de extradición no justificó este carácter. Bien. Eso es fundamentalmente el de California. El de California. ¿Y sobre el de Texas también se presentó un amparo? También en el de Texas se presentó un amparo, porque son dos acuerdos de extradición. En el caso de Texas, estamos cuestionando que las pruebas que se adjuntaron a la petición no son suficientes para enjuiciar a Joaquín Guzmán, como si los hechos hubieran ocurrido en el territorio nacional. Ahí estamos manejando que se haga una reconsideración sobre una tesis validada de la primera sala, porque esta tesis es emanada antes de la reforma de 2011, y manejamos en el amparo que los requisitos que fija el Tratado de Extradición para que se pueda conceder esta se convierten en garantías judiciales como elementos del debido proceso. Bien. Bien, abogado, usted había mencionado hace algunas semanas, un mes y medio aproximadamente, que su cliente no se ampararía si llegaba o lograba un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. ¿Esto lo entendemos como una negociación que no fructificó, que no prosperó? Lo que pasa es que aún no se ha cerrado ese aspecto, pero mientras no se tenga un convenio con el gobierno americano, tenemos que seguir defendiendo a Joaquín Guzmán, porque no podemos dejarlo ir en un estado de incertidumbre sobre el trato que va a recibir en Estados Unidos. Pero aparte hemos visto en la prensa que ha habido manifestaciones de autoridades de Estados Unidos donde hablan de un panorama un poco incierto para Joaquín Guzmán. Ese es el motivo porque tenemos que seguir promoviendo amparos. ¿Incierto en qué sentido, abogado? En cuanto que se habla que no se llegaría a ningún convenio con él, y que se haya llevado a una prisión de máxima seguridad en donde iba a estar en igual o peores condiciones de las que tiene aquí en México. Aquí en México ya es bastante lo que ha estado sufriendo Joaquín Guzmán, y ahorita se encuentra en un estado delicado por la segregación en que se encuentra en el penal de Ciudad Juárez. Usted había mencionado hace también algunos meses que estaba aislado, que no se le respetaban sus derechos, etcétera. ¿Sigue prevaleciendo esta situación en el penal? Por desgracia sigue prevaleciendo. Fui informado por la señora Emma Coronel y por Andrés Granados, que lo acaban de ver en la semana pasada, que se encuentra mucho deprimido, que está desesperado porque está aislado completamente de toda la población penitenciaria, prácticamente incomunicado, porque la esposa lo ve cada 10, 12 días, la defensa lo vemos una vez por semana, 45 minutos, y ya son 6 meses. Bien. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la segregación es una forma de tortura. Bien, abogado, vamos a revisar esto con las autoridades del penal. Y por último, le pregunto, por el momento, con estos dos amparos que ha presentado el día de hoy, estas dos demandas de amparo, ¿se frena la extradición de su cliente? Claro, porque paralelamente estamos pidiendo la suspensión de plano de la extradición en los dos acuerdos. ¿Y por qué la suspensión de plano? Porque en la ley de amparo
en virtud a la reforma, a la nueva ley de amparo, habla que la extradición debe suspenderse de plano. Bien, pues estaremos pendientes de lo que concluya este procedimiento que se ha echado a andar el día de hoy. Abogado José Refugio Rodríguez, gracias como siempre. Un placer y honor saludarle a usted, que tenga muy buen día. Gracias, buenas noches al abogado José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán.